El brillo de este nuevo día no depende del sol, sino del gozo de sus corazones para alabar y glorificar al Señor. Buenos y bendecidos días, hermanos. El Señor les bendiga en gran manera. Que la paz del Señor esté con ustedes y sus familiares. Les habla su hermano en Cristo, Arturo Reyes. Continuando con el estudio de la carta a los Efesios, hoy estaremos estudiando el capítulo 3, versículos 14 al 21, donde la oración de Pablo es para bendiciones espirituales que no tienen medida material. Esta oración es considerada por muchos como la más sublime, trascendente y majestuosa de las oraciones que se encuentran en la epístola de Pablo. Es una oración a favor de los efesios en particular y a la iglesia en general, que había señalado en el versículo 10 como la responsable de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y no hay nada de casualidad que estemos estudiando esta carta a los Efesios en estos días, justamente en medio de la situación que se vive a nivel mundial a causa de la pandemia. De manera tal que si el amor de Cristo es el que dirige nuestras vidas, a pesar de las dificultades que estamos viviendo, seremos de testimonios en nuestras vidas, en nuestros entornos, para la gloria de Dios. La prédica se ha titulado Un creyente maduro en Cristo, y como subtítulo, la gran oración por la iglesia y el creyente. Les invito a que se ubiquen en su Biblia en el pasaje de Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 21. Estaré leyendo en la versión Reina Valera del 60. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La enseñanza central, tomada de los versículos a estudiar hoy es: Dios desea que el cristiano habite por fe en el corazón del creyente, a fin de que pueda entender su amor sobrenatural, teniendo vidas llenas en su presencia. Un volcán tiene su gran fuerza cuando comienza a hacer erupción. Todo lo que está a su alrededor lo arrasa. Los hay que duran poco tiempo, otros varían. Sus fuerzas van disminuyendo en función de los materiales y minerales que lo activan y le dan vida. Pablo está pidiendo en oración al Dios Todopoderoso que los cristianos sean fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, y que habite no a medias, sino plenamente en el creyente.
está recurriendo directamente a la fuente inagotable para que les dé de su poder, para ser fortalecidos espiritualmente, donde este poder disminuirá no de la fuente, como sucede en los fenómenos naturales, donde la fuente del poder va disminuyendo hasta acabarse. En el caso de los creyentes, esta fuerza o poder disminuirá es por el mismo creyente, el cual comienza a separarse de la fuente que genera ese poder por una u otra circunstancia. Pero el deseo de Dios no cambia y nunca va a cambiar, a pesar de las ingratitudes de los creyentes que se alejan de Él. Su deseo sigue siendo el mismo: crezcan por fe en el conocimiento y el amor de Cristo. De los versículos a ver hoy, tenemos el primer principio que dice: Dios desea la excelencia en la vida del creyente por medio de su fe y conocimiento del amor de Cristo en sus vidas. Y esto se toma de los versículos 14 al 19. La excelencia en la vida del creyente no se logra alejado de la comunidad cristiana o de la iglesia. Tiene que reflejar, entre otras cosas, el fruto del Espíritu Santo, como lo leemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Y cuál es este fruto? Pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y cómo reflejas este fruto? Si estás alejado de la comunidad cristiana, no podrás reflejarlo. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El versículo 14 leemos: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14b, doblo mis rodillas. Esta no es una intrusión física sobre una postura en particular al momento de orar, pero sí es una actitud de sumisión, reverencia, humildad de corazón, posición de ruego, señal de respeto, adoración, intensidad en la oración. Por lo tanto, lo importante no es la postura exterior que toma el creyente al momento de orar, sino la interior. Dios ve las intenciones y la intensidad de los corazones. Pero lo interior se expresa con lo exterior. Del versículo 14c, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo es el camino vivo para acercarnos al Padre. Cristo con su muerte rompió el velo y ahora tenemos libre acceso al Padre. Toda oración debe ser dirigida al Padre Celestial. Así nos enseñó a orar Jesús y así lo hizo Pablo. No hay necesidad de intermediarios y el que ora va directamente a Dios, a quien Pablo describe en el versículo 15 como de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí Pablo no se está refiriendo a toda la humanidad en general. Él está haciendo referencia primero a aquellos que han partido de este mundo siendo seguidores de Cristo, o sea, cristianos, y que están en el cielo. El versículo 15b, y los que están en la tierra, se está refiriendo a todos y cada uno de nosotros que seguimos vivos aquí en la tierra y que somos cristianos. El versículo 16 que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El 16a leemos para que os dé. En nuestras peticiones de oraciones debiéramos estar incluyendo, si es posible, peticiones de la forma como Pablo acostumbraba hacerlo casi siempre, y era por el bienestar espiritual de todos los creyentes. En Filipenses capítulo 1, versículo 4, leemos: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y en primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, leemos: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Del versículo 16b leemos: conforme a las riquezas de su gloria. Esta petición de Pablo para todos los cristianos está fundamentado en una fuente inagotable. Estas frases significan que son recursos o bendiciones espirituales del cielo, que están a disponibilidad de los creyentes cuando son obedientes por fe a Dios, estando siempre agradecidos porque estas bendiciones vienen de Dios y es únicamente por su gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser merecedores de su gracia. Simple y llanamente ser obedientes a su palabra por fe y cimentados en el amor de Cristo Jesús. Del versículo 16c leemos: el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Todos nosotros tenemos dos hombres, uno exterior, que es lo visible, lo que nosotros podemos ver de los demás, de la misma forma, lo que los demás ven en uno. El otro hombre interior es el espiritual, de donde el del creyente es diferente al de no creyente. El poder espiritual del cristiano es el Espíritu Santo, que comienza a morar en él desde el momento que confiesa a Jesucristo y lo invita a que sea su Señor y Salvador, para luego someter su vida al control exclusivo de Dios. Nuestro entusiasmo o desánimo, nuestra victoria o derrota espiritual, depende del estado de nuestro hombre interior. El Espíritu Santo toma la plenitud de Cristo, de las riquezas abundantes de su gloria, de la supereminente grandeza de su poder, de sus virtudes morales, de su sabiduría, de su maravillosa gracia y nos las transmite. Él toma de los tesoros de Cristo y con ellos nos fortalece, nos edifica y enriquece. Del versículo 17a leemos: para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe. Quiere decir que Cristo haga su morada permanente en los corazones de los creyentes, que Él tome posesión de los corazones de los que tienen fe en Él, que ha prevalecido en estos meses, donde lamentablemente hemos tenido que guardarnos en nuestras casas a raíz de la cuarentena que estamos obligados por salud guardar. Es cierto que hemos pasado y posiblemente seguiremos pasando por situaciones difíciles y apremiantes, y Dios está al tanto y al control de todo esto. Y no solo se lo recuerdo a ustedes, hermanos, que me escuchan, sino me lo digo a mí mismo. En Juan, capítulo 16, versículo 33, leemos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Amén! Por fe en Cristo creemos y somos salvos. Por fe recibimos al Espíritu Santo y por fe cedemos nuestros corazones para que Cristo ocupe esta sede de nuestra conciencia y centro operacional de nuestro ser.
Por lo tanto, no descuidemos nuestro tiempo de oración, lectura, meditación, memorización y estudio de la palabra de Dios, que a su tiempo veremos la cosecha para la gloria de Dios. Del primer principio se toma el siguiente punto. Es el deseo de Dios que todos los creyentes sean llenos de su plenitud por medio del conocimiento del amor de Cristo en sus corazones. Y esto se toma de los versículos 17c al 19. Del 17c leemos arraigados y cimentados en amor. La primera palabra, arraigada, se refiere a una planta bien sembrada. La otra palabra, cimentados, implica la buena base que un constructor pone para que la casa que edifica permanezca en pie. Como las raíces de una planta y la base de un edificio están normalmente escondidas de la vista y dan firmeza a lo que soportan, el amor en los cristianos es el elemento esencial para la estabilidad de ellos como iglesia. Este no es un amor superficial, es un amor que proviene del corazón propio de Dios y está transmitido al creyente por fe en Jesús, quien es la expresión máxima de este amor divino. Con Él en el corazón, por medio de la fe, el amor de Cristo será la tierra fértil y firme en la cual las raíces y los cimientos del creyente y la iglesia se establecen. De este modo no serán movidos. Además, tendrán suficiente poder para agarrar ese amor multidimensional. Del versículo 18 leemos: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura. El poder del Espíritu y la presencia de Cristo en el creyente lo habilitan para andar en verdad y lo capacitan para profundizar todas las implicaciones de este amor y para tener un conocimiento íntimo del amor de Cristo. Aunque podemos medir cosas materiales, el tiempo y el espacio, el amor de Cristo está más allá de las capacidades humanas para ser medido. Esto requiere la ayuda divina en la forma de la presencia de Cristo y el poder del Espíritu, en compañía con todos los santos. Con todos los santos se refiere a todos los creyentes que forman la iglesia de Cristo, e implica que esta capacidad espiritual se desarrolla en compañía con los redimidos, quienes han sido separados del mundo y apartados para con Dios. ¿Cómo es posible ser cristiano sin pertenecer al cuerpo de Cristo? Es imposible vivir una vida cristiana sin tener contacto íntimo con y ser parte integral de una iglesia formada de creyentes obedientes a Cristo. Del versículo 19 leemos: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo se expresa con las palabras que sobrepasa todo conocimiento. Este amor es tan inmenso que ni las medidas materiales ni la capacidad mental del hombre pueden sondearlo. No hay facultad humana, ni mental, ni intuitiva que puedan comprenderlo. ¿Cómo podemos comprender y conocer verdaderamente el amor de Cristo? Con todos los santos. El amor de Cristo nos libra del egoísmo, del egocentrismo, del individualismo y nos conduce a la comunión con todos los santos sin ninguna discriminación. Solos nunca podemos comprender el amor de Dios, pero cuando amamos a los santos, los respetamos, les servimos, los ayudamos, los hospedamos
y tenemos comunión con ellos, podemos experimentar y conocer el amor de Cristo. Amar a los hermanos y ser amados por ellos con el amor ágape de Dios. Del versículo 19b, que nos dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El deseo ardiente del apóstol Pablo para la iglesia es que sean tan llenos de todas las cualidades, las características y la pura naturaleza de Dios, que sea el reflejo de Él en el mundo. Será una llenura que llegue hasta el tope, sin faltar ni sobrar. Recordando la enseñanza central que nos dice, Dios desea que Cristo habite por fe en el corazón del creyente, a fin de que pueda entender su amor sobrenatural, teniendo vidas llenas de su presencia. Continuamos con el segundo principio, que nos dice, la voluntad de Dios para responder nuestras necesidades debe producir un deseo continuo de alabanzas a Él. Y esto se toma en los versículos 20 y 21. El versículo 20 que leemos, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para bendecirnos abundantemente de lo que le pedimos o entendemos. Es el que provee para todas nuestras necesidades. Muchas veces Él nos da más de lo que pedimos, y esto es una bendición muy grande, el poder tener un Padre como nuestro Dios, pero debemos ser merecedores siendo obedientes por fe a su palabra. Por lo tanto, el cristiano debe tener una vida de gratitud y alabanza al Dios Todopoderoso. Del segundo principio se toma el siguiente punto. La gratitud del creyente debe reflejar un espíritu de alabanza a Dios por siempre, para su gloria y honra. Y esto lo se toma del versículo 21, que dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Del versículo 21a leemos, a Él sea la gloria en la iglesia. El fin último de todas las cosas es la gloria del Padre. La iglesia es el proyecto eterno de Dios para la alabanza de su gloria. La razón de ser de la iglesia, su redención, su unidad, su santidad, su crecimiento, la plenitud de Dios, tiene un solo objetivo, la gloria de Dios. El versículo 21b que dice, en Cristo Jesús. La iglesia fue hecha posible por Jesucristo. Su encarnación, su muerte y resurrección lo hicieron posible. Eternamente cantaremos alabanza al Cordero que fue inmolado. Y el versículo 21c que nos dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra gratitud como hijos de Dios no debe estar condicionada a ningún acontecimiento específico. Lo que hacen, cómo lo hacen, cuánto hacen. La vida del cristiano es para glorificar a Dios en todo tiempo y todo lugar. Recordando la enseñanza central que dice, Dios desea que Cristo habite por fe en el corazón del creyente, a fin de que pueda entender su amor sobrenatural, teniendo vidas llenas de su presencia, pasemos a las aplicaciones. Tomando en cuenta que la oración de Pablo es que seamos capaces de comprender el amor de Cristo en todas sus dimensiones, es bueno reflexionar que ese conocimiento del amor de Dios tiene dos propósitos fundamentales. En primer lugar, no es solo para enriquecernos y vanagloriarnos de que entendemos a Dios, cuando el propósito debe ser que seamos llenos de toda la plenitud de Dios y así poder ayudar a nuestros hermanos en Cristo que no lo han logrado. Igualmente,
que seamos de testimonio a otras personas para que busquen del Señor. Y en segundo lugar, Dios usa a Pablo para que recordemos que Él puede hacer todo lo que le pedimos, según su santa voluntad, y aún más que eso. Pero también quiere que recordemos siempre agradecerle y darle la gloria y la honra en todo y por todo. ¿Cómo piensas responder a los versículos estudiados hoy? Solo hay dos formas, y es tu decisión. Primero, valorando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti, y por lo tanto, viviendo una vida bajo su voluntad, llena de gratitud y alabanza. Segundo, seguir con tu vida dividida, unas veces en dependencia de Dios y otras veces con los afanes y distracciones del mundo. Recuerda que amas al mundo o amas a Dios. No puedes albergar los dos en tu corazón. Uno se opone al otro y será una lucha constante que tendrás en tu vida. Por lo tanto, no tendrás paz en tu corazón. Para reflexionar, la llenura de la plenitud de Dios viene cuando hacemos su voluntad por medio de disciplinas espirituales, como leer la Biblia, meditar su palabra, ver qué Dios está haciendo en medio de la iglesia y unirse y apoyar, orar diariamente, ofrendar, adorar a Dios, servir a Dios. Demos gloria a Dios con todo nuestro ser, lo que hacemos, cómo lo hacemos, con lo que hablamos, escuchamos, lo que vemos, teniendo una vida de testimonio. Demos gloria a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, haciendo su voluntad, poniendo al servicio de los demás nuestros dones y talentos, permitiéndole que nos use según su designio, venciendo el mal con el bien. Demos gloria a Dios, amándonos unos a otros con amor fraternal, sirviendo al Señor con diligencia, teniendo gozo en la esperanza, siendo paciente en la aflicción. Demos gloria a Dios, siendo fieles en la oración, no siendo altivos ni arrogantes, llorando con los que lloran, practicando la hospitalidad, gozándonos con los que se gozan, bendecir a los que nos persiguen. Demos gloria a Dios, orando por nuestros enemigos, amando a nuestros prójimos con acciones de gracia. Demos gloria a Dios aceptando el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Seguir a Cristo no es una opción, es una decisión para vida eterna. Por lo tanto, te animo que vivas de acuerdo a tu decisión para la gloria de Dios. Quisiera finalizar la prédica recordándoles el lema de la Iglesia Bíblica Fe y Esperanza de este año. En medio de cualquier circunstancia, sigamos enfocados hacia la meta del llamado de Dios. Hermanos, vamos a orar para que Dios nos ayude a aplicar estas enseñanzas, que sea Él quien nos anime a darle gloria y honra en todo momento a pesar de las dificultades. Que no veamos lo grande que son nuestras dificultades, sino lo grande que es nuestro Dios ante estas dificultades. Pero sobre todo, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, que podamos entender su amor sobrenatural y tener una vida llena en su presencia. Oh Señor, te damos gracias por tu infinito amor, que a pesar de no merecerlo, tú no nos abandonas. Te pido, Señor, que nos ayudes a aplicar estas enseñanzas y a realizar los cambios que tengamos que efectuar en nuestras vidas. Anímanos siempre a darte gloria y honra en todo momento y lugar. Tú sabes bien cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras angustias, que siempre tengamos la confianza puesta en ti, ya que tú nos darás la salida. Que a pesar de lo que estemos pasando,
que veamos a ti lo grande que eres para solucionarlas, ya que tú eres nuestro pronto auxilio. También, Señor, te pedimos que sobre todo seamos llenos de toda tu plenitud. Ayúdanos a comprender para realizar los cambios en nuestras vidas que puedan estar impidiéndolo. Que nuestras vidas siempre esté llena de tu presencia, que comprendamos y seamos de testimonio de tu amor sobrenatural. Señor, te oramos en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.